Yo estaba en mis 35 años con todos los problemas de salud por ser fumador, por tener una vida sedentaria y mi cabeza dando vueltas. Ahí estaba naciendo una depresión. Toqué fondo y ahí fue que decidí cambiar mi vida. Entonces ahí empecé con el deporte. Después ya cuando las cosas se salieron de control y empecé a entrenar para los Ultraman y todo, sin lugar a dudas me volví una persona muy solitaria. Es como que te dejen en medio de una selva y tú tengas que salir. Cruzas una meta el primer día, celebras, pero no has salido todavía. Viene el segundo día, cruzas una meta, celebras, pero no has salido todavía. Y el tercer día que llegas a la meta, ya no tienes esa explosión de dopamina. Ya no te sientes el rey del mundo, ya no gritas, ya nada, simplemente sientes paz. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Estamos con un invitado especial. Ha pasado por Hawái haciendo 3 disciplinas, pero qué mejor que él que nos cuente quién es. Bienvenido. Gracias Juanpa por la invitación. Bueno, mi nombre es Byron Flores, llevo ya algunos años practicando triatlón y empecé pues como todos, gateando, haciendo carreras o distancias cortas. Luego fui incrementando poco a poco, me metí en el triatlón de endurance o de larga distancia y finalmente me fui por la ultradistancia, que es donde más cómodo me sentí. He participado ya en varias carreras de larga distancia y el año pasado hice 2 carreras de ultradistancia, 2 Ultraman. Primero el de Florida, con el cual obtuve el derecho a participar en el Mundial de Ultraman en Hawái y el orgullo del primer ecuatoriano en representar el país en la Big Island en el Ultraman. ¿Nos puedes comentar un poco más de las distancias? Sí, bueno, el Ultraman es un triatlón de ultradistancia, como decía. Son 10 kilómetros nadando, 420 kilómetros en bicicleta y luego 84 kilómetros corriendo. Esto se divide en 3 etapas, o sea, en 3 días, ¿no? El primer día nadas los 10 kilómetros y pedaleas 145 kilómetros. En el segundo día es solo ciclismo, son 276 kilómetros más o menos. Y el tercer día es todo para correr la doble maratón, que son 84 de las etapas. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos al parte de correr 2 maratones. ¿La distancia completa del ciclismo equivaldría a 2 maratones de ciclismo? Al ciclismo de 2 Ironman no, sería superior porque son 420 kilómetros en bicicleta. Un Ironman tiene 180, por 2 serían 360, ¿no? Sería más que una doble distancia de Ironman. Claro. Y bueno, en la natación sí es más del doble igual. Sí. Sin embargo, los 10 kilómetros de natación equivale solamente a una maratón. Así es. En esa parte sí. Y justo hablábamos tras cámaras que la parte de natación es la que normalmente complica más a los triatletas. Sí, sin duda, en mi caso al menos, es muy marcada la distancia que tengo entre mi natación y mi ciclismo y mi atletismo, y es la que siempre me ha costado más preparar. Además de que yo soy de un pueblo de Santo Domingo donde no tenemos muchas piscinas, no tenemos muchos clubes, no tenemos muchos recursos para poder aprender a nadar bien y a echar mano de profesores con la que nos dediquen ese tiempo, y eso le sumas al trabajo y a las actividades diarias profesionales de cada uno, hacen que siempre los que venimos de un pueblo, venimos de interior, como muchas veces se dice, siempre sea nuestra debilidad la natación, ¿no? En general, conozco no solo de gente de ciudades, sino también de las capitales, que la natación les suele costar. Pero bueno, ya regresamos a conversar un poquito más de ello. Ahorita quisiera regresar al Byron de niño. ¿Crees que pensó estar haciendo ultramaratones de triatlón? Porque claro, yo hago una ultramaratón, ya gente hacer una maratón corriendo ya lo ven distante, considerando que ahorita mucha gente corre. Pero pensar hacer una doble maratón, considerando que también ciclaste, nadaste, es una locura. Sí, probablemente no en el deporte, Byron, de escuela o de colegio, porque yo siempre practiqué deportes, pero básquet, voleibol, nunca un triatlón. Bueno, en mis tiempos, en mi juventud, tal vez era un deporte que se reservaba para el área militar principalmente, ¿no? Pero en los colegios no tenías el triatlón. Pero sí me veía haciendo algo épico. Eso sin duda,
Siempre tuve un espíritu bastante aventurero, me metí en muchos problemas en mi infancia, pero sí me veía explorando, yéndome a África, a hacer un safari, a irme a la montaña, escalar montañas, pues corriendo una ultramaratón jamás, ¿no? No sabía ni que existían. Claro. ¿Y cuándo nació este deseo de dedicarte al triatlón? ¿Cuándo Byron cambió de hacer otros deportes, de tener otros sueños, a dedicarse al triatlón? Mi historia es muy parecida a la gran mayoría de las historias. Yo llegué al triatlón buscando respuestas, buscando apagar algo que me quemaba en el pecho y que obviamente cuando uno tiene una personalidad que te empuja a hacer cosas, muchas veces deriva en una personalidad adictiva, ¿no? Entonces te vuelves adicto a lo que sea, a tu pareja, pues sustancias nocivas, te vuelves adicto al deporte, te vuelves adicto al trabajo, muchas cosas. En mi caso, yo era muy deportista, dejé el deporte, me dediqué a mi trabajo, me casé muy joven, fui padre muy joven porque algo me empujaba a cumplir etapas en la vida. Y cumplía una etapa e inmediatamente tenía que venir algo más. Nunca me senté a disfrutar lo que estaba viviendo, el proceso que estaba llevando a cabo. Entonces, cuando cumplí 35 años, decidí dejar de lado todas las cosas que venía haciendo, el licor, cigarrillo y otras cosas más, y decidí cantarme por el deporte. Empecé corriendo entre semanas, bueno, empecé caminando, salía a dar vueltitas en el parque del pueblo donde yo vivía en ese tiempo y me fui enganchando, me fui inscribiendo en carreras muy cortitas de atletismo y me di cuenta que ese sufrimiento, ese gustito que se siente de ya no poder dar más e igual llegar, era lo mío. Y empecé pues después de hacer bicicleta de montaña con amigos, pues más un tema recreativo. Y mientras más larga era la distancia, yo me sentía mejor, porque yo no era un tipo explosivo. No era un tipo muy fuerte, muy veloz. Cuando eran rutas muy cortas, pues siempre llegaba al último, siempre me sacaban mucho tiempo, pero cuando las distancias se iban alargando, yo empezaba a sentirme más cómodo. Y ahí fue cuando me enamoré del endurance como tal. Y luego de hacer ya todas las rutas más largas en bicicleta de montaña de mi pueblo, con un grupo de amigos, dijimos, pues, ¿qué más hacemos? Y ahí alguien salió con la idea de hacer un triatlón. Eso fue justo cuando llegó el Ironman de Manta. Entonces, cuando decidimos hacer un triatlón, que en ese momento iba a ser un sprint, llega el Ironman de Manta. ¿Y qué es lo que dijimos? Pues, a un lado el sprint, lo que Directo. manda la norma es hacer el Ironman de Manta. Pues nada más equivocado que eso, pero ahí decidí hacerlo. Conseguí un instructor y me preparé muy, muy formalmente para hacerlo. Y ese fue mi debut en el triatlón y de ahí para acá no lo he soltado. Ay, qué chévere. Ya son 9 años de hacer eso. Sí, 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 sí. 10 ya. Claro, Sí. con este ya son 10. Y dentro de todo este proceso, porque nos cuentas que de niño eras deportista, luego obviamente te dedicaste a la familia, al trabajo, volviste al deporte, ya son 10 años de cada vez llegando a nuevas metas. Pero en todo este proceso, cuéntanos, ¿cuál es ese punto de quiebre que has tenido? Todos tenemos uno o varios en el trayecto. Sin duda, cuando ya lo que haces no te llena y yo estaba en mis 35 años con todos los problemas de salud del caso por ser fumador, por tener una vida sedentaria y mi cabeza dando vueltas, tú sabes, ahí es muy fácil tener episodios de ansiedad. Ahí estaba naciendo una depresión y pues buscando eso, en esa situación toqué fondo y ahí fue que decidí cambiar mi vida y dije, pues vamos a hacer algo diferente. Entonces, ahí empecé con el Sí, deporte. ahí comenzaste a Sí. caminar. Pero, y cuando topaste fondo, ¿qué hizo que Byron comience a subir? ¿Cómo lo trabajaste? Porque yo sé que sí hay un paso grande entre tocar fondo y comenzar a salir a caminar. Pero en realidad, si uno no las cambia, te quedas ahí. Claro, yo desde niño tuve una particularidad y vamos a llegar Ujú. a responder tu pregunta. Yo siempre fui muy competente en lo que hacía. Siempre fui un alumno bastante bueno. Cuando hice deporte era bastante competente. Yo creo que la palabra es esa. Pero nunca fui el mejor en nada. Nunca fui el primero, nunca fui el abanderado, nunca fui el... Nada, ¿no? Entonces, eso hacía que yo confíe en mí, en que yo voy a ser capaz de hacer las cosas, pero que nunca quedé satisfecho después de hacerlas. Y eso generó una inercia que es lo que me llevó ahora a ser el Ultraman. Entonces yo nunca dudé de que iba a ser capaz de hacer algo. Cuando yo empecé a hacer deporte y dije, voy a dejar de fumar, agarré y dejé de fumar
y punto. Claro, y mi cabeza daba vueltas miles de cigarrillos y todo, y cuando dije voy a dejar de ingerir licor, claro, y mi cabeza también estaban todas las fiestas, las farras, los amigos y todo que daban vueltas, pero yo ya había tomado una decisión. Entonces, eso es lo que yo creo que esa confianza en mí, en que voy a sacar adelante. Entonces, cuando fue el Ironman de Manta y vino, yo cuando me inscribí, yo dije, por supuesto que lo voy a hacer. Tengo que entrenar, tengo que romperme, voy a sufrir, voy a llorar, lo que quieras, pero voy a ser capaz de hacerlo. Entonces, eso yo creo que es lo que a mí me ha permitido a lo largo de mi vida, no solo profesional, sino deportiva también, me ha permitido conseguir objetivos y tener inercia, dar el primer paso. O sea, la decisión, y fue así la inscripción en el Ultraman también, ¿no? O sea, me inscribí, cerré la computadora y después dije, pues, para allá, ya nada, para allá vamos. Claro, pero y justamente eso es lo importante, porque al tener súper enfocada tu mente en lo que quieres llegar, también ayuda a que puedas seguir caminando, Así es, porque no te vas distrayendo con las cosas que van en el camino. así es. Desde niño lo has hecho así. En este proceso de ir entrenando, de que cuando uno comienza a entrenar, como tú dices, pasan por la cabeza muchos tabacos, muchos licores, muchas Mm. fiestas, muchas cosas. ¿Qué te repetías o cómo hacías para trabajar internamente para no desviarte? Yo soy mi mayor crítico. Y si es que yo me inscribía, decidí hacer algo y no lo hacía por flojo, por ceder ante las otras presiones, yo mismo me decepcionaba. Entonces, si lo ves ligeramente, tú dices, ah, qué bien que tú mismo seas tu crítico y tú mismo te empujes, termina siendo nocivo después, ¿no? Porque nada te llena y tienes un síndrome del impostor ahí que te golpea la puerta y tantas cosas, pero el miedo a decepcionarme y obviamente decepcionar a aquellas personas que pusieron su confianza, que decían, no, sí, tú sí lo haces o eres capaz, es lo que me permitía mantenerme enfocado, ¿no? Regresemos ahora sí a lo que estábamos conversando, porque claro, lograste dejar muchas cosas que te están afectando la salud. Me imagino que deber haber llegado a la posibilidad de que tengas diabetes, otras cosas más. Creo que son esas cosas que nos mueven a cambiar el estilo de vida. Y me parece genial que lo hayas hecho, te felicito. Y no solo te felicito por haber cambiado, porque cambiaste y ahora estás haciendo cosas grandes. Así Sí. que eso es chévere. Ahora, nos cuentas que, bueno, empezaste con el Ironman de Manta, de ahí seguiste haciendo Ironmans por varios lugares, hasta tomar la decisión de inscribirte en Sí. este fue en Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso para llegar a estar parado ahí para empezar a competir? Cuando yo me escribí a Manta, corrí una vez Manta y para mí el siguiente paso era ya hacer un full Ironman. Imagínate, con un solo 73. Mi psicoanalista decía, lejos de aplaudirte, lo que tenías era que internar, estabas pidiendo ayuda a gritos. Exactamente fue lo mismo con el Ultraman. Yo hice los Ironman con Maffer, una gran amiga mía, que ya nos había rondado la idea de hacer un Ultraman. Tanto es que cuando ella me dijo que quería hacer un Ultraman, yo me inscribí a un Ironman ahí por el apoyo y para entrenar juntos y acompañarnos. Hasta que un momento dije, bueno, es hora de hacer un Ultraman. Tuve esa sensación, es muy difícil decir cómo se siente esa gana de hacerlo. O sea, amaneces y tú dices, hoy me tengo que inscribir, hoy es el momento. Abrí la computadora, me inscribí, la cerré, como te contaba, tras cámara. Vamos a empezar a entrenar. La primera que se enteró fue Mar, obviamente. Gritó y todos gritamos y todos formamos. Y obviamente te da miedo, pero volviendo a lo que te contaba inicialmente, yo confiaba en mí y confiaba en que lo iba a hacer. Tenía que buscar el entrenador adecuado, el equipo adecuado, y yo sí o sí sentía que era capaz de hacerlo. Claro. Ahora, son 2 maratones corriendo. Son más de 400 kilómetros en bicicleta. ¿Cómo entrenaste todo esto? ¿Cuántas horas al día entrenabas? Los fondos, me imagino, fines de semana. Era un día típico en Byron entrenando para esto. Bueno, yo soy agricultor, yo trabajo en empresas agrícolas y también mi cultivo. No es una opción porque mi jornada empieza muy temprano. Ujú. Entonces yo me acostumbré a entrenar en la tarde, al final de la tarde, ¿no? Entonces para mí siempre las horas de entrenamiento eran 5 de la tarde
6 de la tarde y terminaban pues a la hora que tengan que terminar. Si era natación, 10 de la noche. Entre semana eran sesiones de 2 horas diarias, máximo hora y media. Entonces, sabes que ahí trabajas un poco más tema de series, trabajas tu Max, trabajas esos valores. Y el fin de semana, dependiendo qué tan cerca estaba la carrera, pues ya te metías 10 horas en bicicleta, 8 horas en bicicleta o corría, te tocaba correr 40, 50, 60 kilómetros, dependiendo la semana en la que estés. Y habían las simulaciones también, ¿no? O sea, de repente el entrenador te decía, este fin de semana vamos a hacer una simulación y me tocaba irme a Manta, nadar 6.000 metros, al día siguiente agarrar la bicicleta y irnos de Manta a Guayaquil en bicicleta y el domingo correr la maratón de Guayaquil, por decir. Entonces eran fines de semana muy, muy especiales, no era todo el tiempo. Pero las horas totales semanales en promedio no creo que hayan sido más de 17, 18 horas semanales. No es tanto más el volumen que un Ironman. Ya. Byron, ¿qué piensa todas esas horas mientras estás solo? Bueno, tengo mi programa de gobierno para cuando sea asambleísta, presidente, para cuando sea todo. Pasan muchísimas cosas por la cabeza. Eso es lo más duro realmente. La parte física, al final del día, el cuerpo se entrena. El cuerpo es un músculo y él va a responder si estás en manos de un profesional, porque él te va a ir llevando poco a poco. El que es duro de trabajar es el cerebro. Por lo mismo que tú me dices, cuando vas en la bicicleta y tienes que hacer 300 kilómetros solo porque ya no tienes amigos que quieran entrenar contigo o te acompañan las primeras 4 o 5 horas y después ellos se van a sus casas, eh, piensas mucho desde por qué estás ahí, deberías de estar en otro lado, o por qué estás ahí, estás cumpliendo un objetivo tuyo, y eso, y hay que hacer mucho, mucho trabajo para estar en, como dice mi psicóloga, en el aquí y en el ahora. Eso ayuda mucho. Claro, yo soy entrenador de natación. Soy el único de natación eficiente en Latinoamérica. Y llevé a algunos alumnos a nadar a la laguna de Papayacta, que es fría, ¿ya? Más o menos está entre 10 y 12 grados. Algunos nadaron una distancia más corta, otros 1 kilómetro, otros nadaron 2 kilómetros. Y con lo que mencionas, me acordé que una de mis alumnas salió y estaba tiritando. Entonces salimos, estábamos frente a la fogata, tratamos de calentar porque nadamos a pelo, no nadamos con neopreno. Entonces estaba tiritando y una chica se le había acercado, yo no estaba ahí presente, pero después me contó y me dice, ¿qué le hicieron? ¿Por qué se hace esto? Entonces me acuerdo Sí. porque hay mucha gente que piensa así. Me imagino que alguna vez te dijeron algo similar. Sin duda. ¿Quién te hizo tanto daño? Sí. Entonces, no, y es así, muchos empezamos en estos deportes por verdaderos quiebres en nuestra vida, algunos sentimentales, otros psicológicos, otros profesionales, otros físicos, ¿no? Te pasó algo muy fuerte y decides reorientar tu vida hacia el deporte, ¿no? Es esa gratificación que buscas después de sacar un gran entrenamiento, que mientras lo estás haciendo, sufres, te cuestionas y todo. Cuando lo terminas, regresas a ver atrás y dices, wow. La satisfacción del Sí, deber cumplido. sin Así duda es. eso no lo cambia nada. No, no, no le cambia nada, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál de las disciplinas es la que más se te ha complicado y por qué? Sin duda, sin duda la natación, para mí la natación es muy complicada, no solo física, sino mentalmente. Cuando uno no es buen nadador, no disfruta nadar. Yo nunca he sentido eso de que me voy a nadar para relajarme, como tengo amigos que lo hacen. Para mí eso no existe. O sea, yo me meto a la piscina y para mí es una fuente de estrés, de coraje, y sobre todo de frustración porque he entrenado muchísimo y si bien me convertí en un nadador muy fuerte, por lo que hago aguas abiertas y puede el mar estar muy picado y todo, me convertí en un nadador muy sereno, conservo la calma cuando me están pasando por encima otros nadadores, porque ya que muy mal no voy a regalar 1 metro, entonces tengo que volverme muy bien orientado. Pero nunca mejoré mi velocidad. Entonces yo sacaba sesiones muy fuertes, muy extenuantes, muy bien hechas a conciencia, pero iguales. Entonces daba lo mismo cuánto entrene, que en ritmos iba a quedar igual. Y yo llegué a hacer algo que no se debe hacer, pero a ese punto llegué, que yo mi tercer Ironman, yo solo hice 3 fondos de 4.000 metros
y e hice un Ironman porque dije, ¿para qué me desgasto entrenando si al final del día el resultado va a ser el mismo? Ese nivel de frustración llegué. Obviamente no es recomendable porque en el agua pues necesitas ciertas adaptaciones musculares, cierto trabajo que te permita sostener un ritmo y todo. Acá ventajosamente no me pasó nada, pero a ese nivel. Entonces sí, la natación para mí es Sí, una prueba. y es lo que te comentaba. Tengo muchos alumnos triatletas que llegan justo por eso. De las tres, normalmente la natación es la más complicada. Y es algo que yo también, o sea, lo he tratado de ver, porque, por ejemplo, en el Full Ironman tenemos la distancia de la corrida es una maratón, son los 42 Ujú, kilómetros. La distancia del ciclismo también equivale casi a una maratón, pero la natación nunca ha sido una maratón, porque lo ujú. lógico sería que el Full Ironman nade en 10 kilómetros. Claro, gracias a Dios no es así. Pero es así. Y claro, y eso si lo trasladamos en cambio al Ultraman, deberías nadar al menos 20 kilómetros Para que tenga el mismo peso que las que otras las dos otras disciplinas, disciplinas. porque en realidad creo que, comentario personal, sí le quedan debiendo a la natación en el Ultraman. ¿Por qué razón? Porque es un ultra. Debería ser un ultra en todas las tres Así disciplinas. es. Y claro, en los 10 kilómetros llega a ser una maratón. ¿Por qué crees que la natación es lo que más les cuesta a los triatletas? Desde tu perspectiva personal, ¿no? Y de lo que has vivido. Sí, sin duda porque requiere la técnica en la natación tiene un mayor peso que la técnica en las otras disciplinas, sin decir que la técnica no importa en las otras disciplinas. Pero correr, corremos todos al final del día, unos con la cabeza agachada, otros sin bracear bien, otros sin talonear bien, tal vez otros cayendo con el talón, o con la cadera un poco caída, o si tal vez con las rodillas abiertas, como tú quieras, pero desarrollamos un movimiento que al final del día, con repetición y con entrenamiento, te permite mejorar de una u otra forma. Corregir esa técnica es mucho más fácil que corregir una técnica de natación que no la traes desde niño, que has nadado desde pequeño, porque ya tiene que ver flexibilidad, tiene que ver ritmos, tiene que ver... Es como bailar. Si nunca has bailado y quieres aprender a bailar bachata, es mucho más difícil probablemente que ponerte a bailar otra música. Entonces, yo creo que es por eso, porque no venimos con una historia. Nosotros no jugamos a nadar. O sea, estamos en la piscina chapoteando de niños, pero sí jugamos a correr, sí jugamos a la bicicleta desde niños. Entonces, para mí, yo creo que por eso no es un movimiento natural en nosotros. Claro, Y comprendo. ahí está toda la diferencia para mí. Y es el cambio. Sí, Sí, pero como todo es un tema de técnica. sin Al, duda. al momento en que se mejore la técnica, vamos a ver a un Byron fluyendo mucho más en el agua. Esperemos que sí. Normalmente una de las cosas que suele suceder es que las piernas se hunden, es lo común. Obviamente al momento en que mejoramos la postura y flotamos de manera correcta, aprendemos a hacerlo y luego ponemos el cuerpo en posición hidrodinámica, el resto fluye. Ya, Sí, sí, sí. Ahora, mira, tratando de verle un poco la parte positiva, no física, pero sí psicológica. Cuando yo salgo del Ultraman, yo normalmente salgo bien atrás del grupo. En el Ultraman en Hawái, en el Mundial, fue realmente desastrosa mi natación. Salí en los últimos lugares. Pero ahí, cuando agarro la bicicleta y siento esa adrenalina extra de recuperar el tiempo perdido y se vuelve más épico. Y siempre mis carreras terminan en eso. No importa el lugar en el que llegue yo al final de la carrera, siempre fue épico. Porque siempre vengo de atrás, siempre vengo rebasando gente, siempre vengo recuperando mi tiempo, siempre vengo mejorando, creciendo yo. Y eso a mí al final del día hace que cada que cruce una meta, cada que termine una carrera, me hace sentir bien. Tengo ese shot de dopamina de lo conseguido. En el Ultraman casi quedo por fuera del tiempo de corte y cuando agarré la bicicleta entré una hora antes del tiempo de corte. Entonces recuperé muchísimo en la bicicleta y esa es la jornada que nos acordamos más todos por lo épico que fue recuperar todo claro, ese tiempo, ¿no? claro, bajaste una hora lo Sí, que sí, tenías sí, sí. pensado, es súper bien. Y qué genial. Ahora sí, llegando a Hawái, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue desde que llegaste? No solamente la carrera. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo retirar el kit?
todos esos detallitos que hacen la diferencia, ¿no? Porque en realidad es bonito ir a otro país a competir, pero más si es un mundial. Sí, sin duda. O sea, acá yo quiero irme un poquito atrás hacia Florida cuando hice el Ujú. primer Ultraman. Yo fui con el mismo equipo, sí, porque el Ultraman tú tienes que llevar un equipo. No es un deporte solitario, sino tú tienes por ley que llevar quien te acompañe en un kayak por la distancia, tienes que llevar quien te hidrate y todo. Fue el primer equipo más conocedor de la situación, con más experiencia, y yo también. Ya habíamos vivido un Ultraman en Florida que me fue espectacular y que pues ahí sucedieron muchas cosas, nos peleamos entre nosotros, todo full errores, pero al final del día el resultado fue muy chévere. Entonces llegamos bastante alegres, bastante confiados en que íbamos a disfrutar mucho Hawái, y iba a ser un sueño todo. Desde que llegamos, la casa que rentamos estuvo bien, el vehículo que rentamos, todo salió a la perfección, la organización es muy buena. eh, Hay gente que realmente vive esto, los organizadores del equipo de apoyo, y que te hacen sentir especial. Y luego conoces a los otros atletas y tú te das cuenta que no eres tan loco como tú creías, que hay otros más locos que tú. Eso es lo más fascinante de todo. Llegas a registrarte y al lado tuyo está haciendo fila un brasilero que come solo carne, cero carbohidratos, y que va a correr el Ultraman luego de 3 días de ayuno, y durante el Ultraman solo va a tomar agua con sal. Entonces vos dices, Dios mío santo, se va a morir. No, y tú lo ves y llega el tipo, tiene 54 años, lo auspicia toda la industria cárnica de Brasil y es un influencer de la carne. Y tú dices, wow, con ese tipo voy a correr. Corres con gente que ha hecho retos cruzando la selva y cosas. Entonces te das cuenta que hay gente que realmente lleva a otro nivel la vida. Todo eso te motiva. Te va a pasar al lado de ellos, pero luego te motiva porque además que son grandes personas. Ellos ya pasaron esa barrera de la competencia y de yo soy duro, yo soy el mejor, todo. Ultraman te cura todo eso, ¿no? Entonces, y tú te das cuenta que es gente que más bien te apoya y que quiere que a ti te vaya bien y que busca enseñarte cómo tú hagas una mejor carrera. Tú ubicas, dices, yo no vengo a competir con ellos Es, y vengo a disfrutar de la compañía de ellos, ¿no? Entonces, de ahí cada miembro del equipo tiene su función. Entonces está el compa que maneja el tema de la bicicleta, todo el vehículo, y ve que todo en orden en la parte mecánica. Va mi entrenador que se encarga también de mi nutrición, todo. Va Maffer también, y fueron mis hijos. Entonces y es como un gran hermano porque pasamos 8 días metidos en una casa todos preparando la competencia. Y pues en este caso yo, que soy el que iba a competir, el que iba a correr, el atleta, pues viendo cómo cada uno de ellos hace su función y yo hago la función mía, pues de salir a entrenar esos días, de prepararme, de ir a probar el agua y todo. Entonces es increíble, es un punto de hermandad, y donde ahí el atleta no tiene un mayor nivel de importancia que el resto del equipo, porque sin cualquiera de ellos esto se cae. ujú. Entonces, y eso no pasa mucho en otras carreras, no pasa mucho en otras competencias, porque son competencias autoabastecidas. Las ultras, papi. Claro, Ujú. pasa eso, y tú te das cuenta de que no eres capaz solo, ¿sí? Tú eres parte de un equipo, eres el que ejecuta, ¿no? Y Es la cara visible. eres el gallo que lo llevan al palenque, pues, hay otra gente que es el que maneja eso, ¿no? Ujú. Entonces y bueno, y Hawái te recibe tal como es Hawái, ¿no? Así como hay calor humano, es un clima, lo acabamos de ver en el Mundial de Ironman, es un clima bárbaro, sol, viento, humedad, el mar es bravo, sí, hay corrientes. Ujú. Entonces, es un desafío, ¿no? De allá, pues cuando empezó la carrera nos dimos cuenta que no iba a ser tan divertido y tan fácil como creímos, ¿no? Que íbamos a disfrutar todos. Sufrimos bastante, pero la sacamos adelante. Ha sido sin duda la mejor experiencia de nuestra vida, ¿no? Entonces, cruzar la meta con la bandera del Ecuador en los hombros y rodeado de mis hijos, de mi equipo, no sé cómo explicarte, la sensación de por fin, llegué, Lo conseguí. lo conseguí. Y, y la sensación, no como
y aquí quiero tomarme un par de minutos, si es que los tenemos, la diferencia que es con las otras carreras que yo he hecho. Cuando tú corres un Ironman, tú, claro, das todo, te revientas, cruzas la meta y tú sientes una explosión de dopamina, lloras, haces una catarsis, llegaste. Es como subir a una montaña y conquistar el pico del Everest, ¿ya? Llegas al pico, te tomas las fotos, gritas, todo, bajas y estás otra vez en donde empezaste y buscando otra montaña para subir. El Ultraman es diferente. El Ultraman es como que te dejen en medio de una selva y tú tengas que salir. Cruzas una meta el primer día, chévere, celebras, pero no has salido todavía. Viene el segundo día, cruzas una meta, celebras, pero no has salido todavía. Y el tercer día que llegas a la meta, ya no tienes esa explosión de dopamina, ya no tienes esas ganas de celebrar, ya no te sientes el rey del mundo, ya no gritas, ya nada, simplemente sientes paz, sientes esa sensación hermosa de que lo hice, lo hicimos y por lo menos en ese momento no tienes ganas de volverte a meter a la selva, pero Claro, y también te vuelve más humilde. Cuéntanos a la gente que nos está escuchando, ¿qué película o qué documental o libro le recomendarías leer o ver? bueno, ahí está de esta película española que se llama 100 metros, de este ejecutivo que le da esclerosis y él de no poder moverse, de irse degenerando poco a poco, él empieza a trabajar muscularmente y y llega a cumplir sus primeros 100 metros y luego termina corriendo un Iron y es una historia de la vida real. Sin duda es una película que te enseña mucho sobre resiliencia y sobre trabajo, paciencia, sobre todo, ¿no? Y a celebrar tus triunfos, porque creo que llegó último, inclusive del Iron, pero eso no deja de ser un triunfo. Como un documental, pues la que vemos todos los triatletas cuando empezamos, que es de ese padre, de ese señor, ya murió, no me recuerdo el nombre, que ya murió, que él hace con su hijo, que es cuadrapléjico, hace un Ironman. Y yo cuando tenía miedo al inicio, yo decía, este señor hace esto, tiene muchísimos más años que yo, y lo hace jalando a su hijo, que tenía mi edad, creo, en ese tiempo, el hijo. Entonces, sin duda son motivacionales. Yo les recomendaría que todos vean esas películas. Qué buenísimo. Y ahora te voy a entregar un teléfono. Este teléfono tiene la posibilidad de mandar un mensaje de texto a todo el mundo. Le va a llegar un mensaje traducido a todos. ¿Qué mensaje mandarías? Que todo pasa, todo pasa. Todos los momentos malos pasan, así como todos los momentos buenos pasan. Los fracasos pasan, los triunfos pasan, todo es temporal. Entonces, si hoy estás en un momento malo, deportivo, personal, profesional, va a pasar. Y si estás en un momento bueno, tampoco te relajes, porque también va a pasar. Qué lindo mensaje. Bueno, nos vamos a preparar para el segmento El agua fría de la verdad. Bueno, llegamos al segmento El agua fría de la verdad. La idea es que tú metes las manos en ese bowl con agua y hielo y voy a hacerte te preguntas. La idea es llegar a que contestes 20 preguntas, pero si dices ya no voy más, paramos hasta donde hayas llegado. Ya. ¿Ya? Eso es un poco el tema, entonces vamos a meter las manos en 3, 2, 1, adentro. ¿Qué tal está el agua? ¿Sí? Helada. Helada. Vamos. ¿Hubo una carrera en la que sabías que no estabas listo para competir, pero lo hiciste solo por compromiso de patrocinio o por ego? Por compromiso de patrocinio nunca, porque no trabajo con patrocinios. Probablemente la que te comenté del Ironman en la que... Ya. ¿Qué porcentaje de un Ironman es puramente físico y qué porcentaje es solo una mentira que te cuentas para no abandonar? Yo creo que es una mezcla, 50-50, porque si no estás físicamente preparado, por más que te cuentes las mentiras que seas, no. Nombra sin rodeos el error más grande que has visto cometer a un compañero atleta en una carrera y que le costó la meta. Salirse de sus ritmos, ¿Cómo están las manos? congeladas.
Yo vengo de la costa, ¿no? Te vale por dos. Totalmente. En el podio de Pedernales, tercer lugar, ¿sentiste que ese lugar fue un regalo de la suerte o un reflejo de tu máximo potencial en ese momento? Yo creo que hice una muy buena carrera, me lo merecía. ¿Cuál es la crítica más justa, pero dolorosa, que te ha hecho un entrenador o familiar sobre tu rendimiento o tu proceso de entrenamiento? Que si, pues no, que si no, que con la natación tienen todas que ver, que si no entreno más no voy a mejorar. Después de un abandono o un mal resultado, ¿cuánto tiempo te permite sentir la derrota antes de forzarte a aplicar el desapego estoico? Antes me demoraba muchísimo, ahora viro la página inmediatamente. ¿Cuánto es muchísimo? No pasaba la página simplemente. Antes, cuando lo que te contaba de no haber terminado el Guaira Sinchi, a mí me tuvo una espina clavada durante muchísimo tiempo. Ahora ya no. ¿Y cómo saliste de esa espina? Pues trabajando con estoicismo mismo, haciendo otras carreras, consiguiendo otras metas y dándome cuenta que al final del día era una carrera más que no estuve preparado nada más. ¿Cuál fue la batalla mental más intensa que tuviste que ganar en el Ultraman Florida y de qué forma se manifestó físicamente? La batalla mental más fuerte era que iban a dar 10 kilómetros cuando mi problema es la natación y faltando 2 días para la carrera, cuando fui a probar el agua, me sentí absolutamente incapaz. Salí del agua y me puse a llorar porque pensé que no iba a poder. Pero el día de la carrera sí pude. ¿Tienes un mantra o una frase que has tenido que usar para obligar a tu cuerpo a seguir cuando tu mente gritaba alto? Sí, converso mucho conmigo. No tengo un mantra como tal, pero converso mucho conmigo y me repito que estoy donde tengo que estar y que todo lo que he trabajado es para estar aquí y que soy capaz, sin duda, porque no puedes decirte otra cosa tampoco en ese momento, ¿no? Claro. Pero me hablo en voz alta. Es más, se ríen de mí porque me van escuchando cómo me hablo. Describe el momento de soledad en una carrera donde te has sentido más vulnerable y cómo esa sensación se sintió como una traición. Más vulnerable, bueno, cuando estaba nadando en Hawái, inicialmente pensé que venía mejor y cuando me di cuenta estaba en los últimos lugares y por más que braceaba y nadaba y daba mi mejor esfuerzo, no avanzaba y pensé que no me iba a dar el tiempo para llegar porque estaba haciendo lo mejor que tenía en ese momento y no era suficiente. ¿Cómo se sienten las manos? ¿Cuáles manos? Las que No. están por ahí. Llegamos con esta pregunta a la mitad. ¿Qué lección de humildad reciente te ha enseñado tu cuerpo o un entrenamiento obligándote a cambiar por completo tu enfoque? Más que entrenamiento o mi cuerpo es una carrera. El haber terminado el Ultraman de Hawái me hizo darme cuenta de que no soy tan importante como yo creí que era. Porque lo terminé y todo siguió igual. El mundo seguía girando, todo el mundo seguía en sus trabajos, todo el mundo seguía en sus actividades diarias. Y más allá de unas pocas personas cercanas a mí que pues se acercan y te felicitan y todo, el mundo seguía igual. Entonces me dio una lección de humildad muy clara. Bueno, ya pasamos la mitad. ¿Estamos bien? Seguimos. Sí, dale. Dale. ¿Cuál es el sacrificio personal más grande que has hecho por el deporte y que ni siquiera tu círculo cercano conoce la magnitud total? Acabar con todo mi círculo social, quedarme sin amigos y cerrarme las puertas a, a mi alrededor, ¿no? A toda la gente, relaciones, amigos y Esto fue cosas. cuando empezaste a hacer deporte. Em, no ahí exactamente, pero después ya cuando las cosas se salieron de control y empecé a entrenar para los Ultraman y todo, sin lugar a duda me volví una persona muy solitaria y ciertamente ermitaña. Más allá del físico, ¿qué inseguridad personal sigue apareciendo en el kilómetro 30 de una maratón? En que probablemente lo que sentías, las buenas sensaciones, te hablo del Ultraman, las buenas sensaciones que tenías en el kilómetro 29
no se repiten en el 30 y en el 30 empiezas a tener malas sensaciones. Y esa es la magia de esa carrera, ¿no? Que a lo largo de toda la ruta tú te sientes fuerte, te sientes débil, lloras, ríes. Entonces, que no es sostenido la sensación que tienes. Entonces te frustra porque tú venías bien, venías corriendo bien y de repente, ups, algo pasó y ya no estás bien. ¿A qué tienes más miedo? ¿A no terminar una carrera o a que una carrera termine tu salud a largo plazo? Ahora ya lo segundo, hasta hace poco, antes de hacer la ultra distancia, mi miedo era a no terminar una carrera. Ahora que ya terminé y conseguí los mayores objetivos deportivos míos, prefiero cuidar mi salud. Ah, qué bueno. ¿Cómo van esos dedos? Bien, no sé cuántos me quedan. Pero van, Sí. muéveles un poquito. ¿Qué se siente al mover? Hormigueo. Ya, unas agujas a veces. Sí, Esa es la idea. vamos. Si pudiera retroceder y hablar con el Byron de 2015 que corrió el triatlón sprint, o iba a correr el triatlón sprint, ¿qué error crucial le advertirías que evite? Que se enfoque demasiado en eso y que piense que debe hacerlo por diversión, que a nadie le interesa el puesto en el que quedes, a nadie le interesa eh, si quedas décimo o quedas 20º, da lo mismo. Entonces, disfrútalo un poco más. Si el deporte es tu dharma, o el propósito, como se dice que es del dharma, ¿qué estás haciendo actualmente para equilibrarlo con tu karma? Yo actualmente estoy tomándome lo que le llamo un año sabático de competencias y largas distancias. He decidido reconstruir mi círculo social, reconstruir mi vida alrededor, mi relación con mis hijos, con todo mi entorno y tratar de buscar un equilibrio mío entre lo que es entrenar por salud y lo que es destruirme por buscar respuestas que ya no las estoy buscando. ¿Qué es más difícil de perdonar? ¿Un error técnico de nutrición que arruina una carrera o la falta de disciplina de tu propia mente? La falta de disciplina, sin duda, errores cometes todos los días y pueden pasar, pero la desidia, la falta de disciplina, la pereza, eh, pues yo creo que las deberías manejar de mejor manera. Vamos ya a la 18, faltan 3 más. Vamos, llegamos, Vamos, sí dale. llegamos. Vamos. ¿Qué te ha enseñado el dolor de la ultradistancia sobre el concepto de desapego al resultado final? En que lo que estás viviendo es muchísimo más importante que lo que está por venir. Tú no puedes iniciar un Ultraman pensando en el kilómetro 84, en el kilómetro 100. Tú tienes que pensar en el metro que estás caminando en ese momento, que estás corriendo en ese momento. Entonces, es el aquí y el ahora en su máxima expresión. Vivir totalmente el presente. Totalmente, porque si es que ves más allá, te vas a pegar una decepcionada. Si vas en el kilómetro 15 del trote con un tremendo sol en una cuesta y estás pensando en el kilómetro 80, estás frito. 3 de Manta, hasta el 140.6. ¿Cuál te dio la lección fundamental más duradera sobre la vida? Sin tomar en cuenta el Ultraman, solo hasta el Full Ironman. Si quieres, hasta el ultra. Bueno, el Ultraman a mí me enseñó a vivir realmente, me enseñó a desapegarme de las cosas, me enseñó a que solo no llego a ningún lado, a que al final de mis días tengo que ver a ambos lados y ver quién era realmente mi equipo y qué función y agradecer la función que desempeñó cada uno de ellos. Entonces, sin duda, con el Ultraman aprendí a depender y a confiar en alguien más. Me enseñó también a tener paciencia, me enseñó a no confiarme, me enseñó que va a doler, pero también va a darte muchas satisfacciones, Y la última, ¿no? en una palabra, ¿cuál quieres que sea tu legado en el mundo de la ultra resistencia cuando ya no puedas correr más? Confianza, Sí, era una palabra. ¿sí? Confianza, tienes que confiar en el proceso. Es que si no confías, no vas a hacer nada. Claro, y en el proceso, en tu equipo, en ti, Todo. en todo. La carrera no te tiene que acobardar. Que te acobarde el entrenamiento, porque ese es el que te va a doler, pero para la carrera tienes que haber llegado preparado. Ya confiado, Exactamente. justamente. ¿Listo? Llegamos ¿Listo? a las 20 preguntas. ¿Qué tal? Bien.
No sé la siento. Sensaciones. Yo no sé cómo vas a nadar en este frío. No sé, no entiendo. Sí, justamente este segmento se creó con la idea de que puedan mis invitados tener la sensación de que es estar en agua fría. Cuando estaban las manos quietas, es una sensación, ya te acostumbras, se amortigua. Pero en cambio, cuando ya las sacas o las mueves un poquito, ahí viene el dolor. Y al nadar continuamente. Así que ya verán mis próximos nadadas. Ya estamos cerca de la primera. Entonces es nadar en Titicaca, a 3.800 metros de altura, a 10 grados centígrados, así que va a estar chévere. Pucha, te admiro y te respeto por ese reto. Para mí es, como hablamos de la natación, más allá de todo lo que uno pudo haber hecho, esos retos para mí son impresionantes. Yo no los veo inalcanzables, pero en Instagram, Byron Flores L es mi cuenta. Ahí pues tengo subidos resúmenes de las carreras y sobre todo lo que se fue viviendo durante el Mundial de Ultraman. Entonces así es que es abierto, bienvenidos a todos. Genial. Entonces, estemos preparados para el siguiente episodio. Muchas gracias a ti por la invitación.